Gracias y paz, amados hermanos. Buenos días, que el Señor bendiga en esta mañana cada una de sus vidas. Soy Juan Carlos Barahona González. En esta oportunidad vamos a tratar con un tema que lleva como título No te avergüences, no te avergüences. Y para comenzar, vamos a leer un versículo que se encuentra en el Antiguo Testamento en el libro del profeta Oseas. En el capítulo 13, el verso 5, dice la palabra del Señor lo siguiente: yo te conocí en el desierto, en tierra seca. Y en base a este texto, nuestro amado hermano, el pastor Charles Haddon Spurgeon, tiene una enseñanza para nosotros. Estemos muy atentos. Sí, Señor, tú en verdad me conociste en mi condición de caído, y a pesar de eso me elegiste para ti. Cuando era aborrecible y aborrecido de mí mismo, tú me recibiste como hijo tuyo y satisficiste mis múltiples necesidades. Bendito para siempre sea tu nombre por esa rica, libre, soberana y abundante gracia. Desde entonces mi experiencia íntima ha sido frecuentemente un desierto, pero sin embargo, tú me has reconocido como tu amado y has derramado sobre mí raudales de amor y de gracia para alegrarme y hacerme fructífero. Más aún, cuando mis circunstancias externas estaban en lo peor y yo vagaba en tierra seca, tu grata presencia me trajo gozo y me trajo paz. Los hombres no me conocieron cuando el desprecio me aguardaba, pero tú conociste mi alma en las adversidades, porque no hay aflicción que empañe el brillo de tu soberano amor. Yo te alabo, muy bondadoso Señor, porque en circunstancias dolorosas me has mostrado toda tu fidelidad, y deploro al mismo tiempo el que en algún tiempo te haya olvidado. Lamento también que mi corazón se haya enaltecido, cuando en realidad todo lo debo a tu benigno amor. Ten en esto también misericordia de tu siervo. Alma mía, si Jesús te reconoció en tu condición de perdida, asegúrate de reconocerlo a Él y su causa ahora que estás en prosperidad. No te enaltezcas por tus éxitos terrenales hasta el punto de avergonzarte de la verdad y de la humilde iglesia a la cual te has unido. Sigue a Jesús al desierto. Lleva la cruz con él cuando el calor de la persecución aumente. Oh alma mía, Él te reconoció en tu pobreza y en tu vergüenza. Nunca seas pues tan pérfida como para avergonzarte de Él. Oh, si me avergonzara más bien de pensar siquiera en avergonzarme de mi Señor amado, Jesús. Mi alma se une a ti. Jesús, mi Salvador. ¿Será posible que se avergüence algún mortal de ti y que, olvidando tus sublimes hechos, niegue lo que tú has sido para sí? Con esta frase termina nuestro amado hermano, el pastor Charles Haddon Spurgeon. Y muy amadísimos hijos de Dios, con la vergüenza nos ocurre como en días anteriores vimos que nos ocurre con la incredulidad. A veces la incredulidad le gana la pelea a nuestra fe, y otras veces la vergüenza le gana la pelea a nuestra gratitud y valentía. Pero quiero que tengamos claro que la vergüenza tiene sus disfraces. A veces la vergüenza se disfraza de reputación. En otras ocasiones la vergüenza se disfraza de temor al hombre. Y otras veces la vergüenza se disfraza de prudencia falsa. Lamentablemente, amados, muchas veces somos vencidos por la vergüenza. Y por eso es necesario que hagamos nuestras estas palabras. Vamos a ver lo que el apóstol Pablo nos enseña en Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice el Señor en su palabra, Romanos 1, 16. El apóstol Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El apóstol Pablo. ¿Quién era el apóstol Pablo? Amados hermanos, el apóstol Pablo era un hombre como tú
y como yo, sujeto a las mismas pasiones y deseos que tú y que yo. Y sin embargo, el apóstol Pablo se atrevía a decir, yo no me avergüenzo del Evangelio, es decir, yo no me avergüenzo del Señor Jesucristo, porque su Evangelio es el poder de Dios para salvación. El apóstol Pablo fue un hombre que experimentó salvación por medio del Evangelio del Señor Jesucristo, misma salvación que también hemos experimentado nosotros. Y el apóstol Pablo estaba completamente agradecido con el Señor Jesucristo por tan sublime salvación, por tan sublime gracia. Y nosotros también debemos estar rendidos a los pies de Cristo, completamente agradecidos y ajenos a la vergüenza, amados hermanos, y agradecidos de que el Señor también nos haya salvado a nosotros por su precioso y bendito Evangelio. El apóstol Pablo, que no se avergonzaba del Señor Jesucristo, tenía algo en su corazón de lo cual sí se avergonzaba. Y me gustaría que en esta mañana nosotros sepamos de qué es lo que el apóstol Pablo sí se avergonzaba. Dice la palabra de Dios, Filipenses capítulo 3, versículo 4, lo siguiente. Filipenses 3, versículos del 4 al 8. Vamos a ver de qué se avergonzaba el apóstol Pablo. Entonces dice lo siguiente la palabra de Dios. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Hasta aquí da la impresión de que el apóstol Pablo no está avergonzado de su vida antes de Cristo, sino que está más bien como jactándose de sus títulos. Pero no es así. El versículo 7, escuchemos lo que dice el apóstol Pablo de todos esos títulos, de cómo se veía su vida sin el Señor Jesucristo. Versículo 7 dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y el versículo 8 es aún más contundente, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amadas vidas, el apóstol Pablo sí se avergonzaba de algo y se avergonzaba de haber vivido una vida lejos de Cristo. Él se avergonzaba de su pasado. Vamos también a ver otros pasajes donde el apóstol Pablo se avergüenza de su antigua manera de vivir. Primera de Timoteo capítulo 1, versículos del 12 al 15, dice lo siguiente. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, dice Pablo. Y vamos a ver aquí la vergüenza del apóstol Pablo. Dice, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante por la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. En estos versículos nosotros podemos ver la vergonzosa vida del apóstol Pablo antes de venir a Cristo. Él dice que era perseguidor, él dice que era blasfemo, él dice que era injuriador, él dice que todo esto lo hacía en incredulidad. A pesar de que él creía en Dios, la Biblia dice que él era un incrédulo, porque hacía las cosas según su propia justicia y no según la voluntad de Dios. Él también se ve como un pecador. Él se ve como el primero de los pecadores, salvados por la gracia de Dios. De estas cosas sí se avergonzaba
el apóstol Pablo, pero no se avergonzaba de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amados hermanos, de la misma manera cada uno de nosotros también deberíamos avergonzarnos de nuestra vida sin Cristo. Cuando andábamos también en incredulidad, cuando andábamos en nuestras fornicaciones, en nuestras borracheras, en nuestras juergas, cuando hacíamos y deshacíamos conforme a nuestra voluntad. De eso también nosotros sí deberíamos estar avergonzados, pero jamás deberíamos avergonzarnos de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Me gustaría que también hagamos nuestras las siguientes palabras que el apóstol Pablo trajo a su hijo en la fe, al joven pastor Timoteo. Vamos a la segunda carta a Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículos 7 y 8. Escuchemos lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo y tomemos estas palabras para cada uno de nosotros. Dice entonces lo siguiente, segunda de Timoteo 1, 7 y 8. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces nuestro Señor nos ha dado un espíritu valiente para no avergonzarnos de nuestro Señor Jesucristo, ni de dar testimonio de su evangelio. Versículo 8 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Recibamos en nuestros corazones, amados hermanos, estas palabras y no nos avergoncemos. Quiero de todo corazón que el Espíritu Santo aplique estas verdades con poder a cada uno de nuestros corazones para ser valientes y para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Porque en el evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito. El justo solamente por la fe vivirá. Y el evangelio es el poder de Dios para salvación y muchas personas necesitan escuchar de nuestros labios ese precioso y bendito evangelio. Sigamos también escuchando lo que el apóstol Pablo le sigue diciendo a Timoteo en el capítulo 2. El apóstol Pablo le dice a Timoteo y por ende a cada uno de nosotros, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Amadas vidas, esforcémonos en la gracia que es en Cristo Jesús. Versículo 3. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El Señor nos ha llamado no solo a creer, sino también a padecer muchas veces por causa del evangelio. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, le dice Pablo a Timoteo. Verso 4 también del capítulo 2 le dice, ninguno que milita, es decir, ningún soldado de Jesucristo se enreda en los negocios de la vida. Es decir, ninguno está enredado en las cosas de este mundo, no, sino que milita bajo el liderazgo del Señor Jesucristo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es nuestro capitán, nuestro general y nuestro todo, la máxima autoridad. Y entonces nosotros, si somos militantes de Cristo, no nos vamos a enredar en nada que tenga que ver con este mundo, con los negocios de la vida. Versículo 5 también dice, lucha como atleta. Un atleta cuando quiere ganarse la copa, cuando quiere ganarse el trofeo, se cohíbe de muchísimas cosas, se esfuerza hasta lo máximo, lucha para competir. Así también quiere el apóstol Pablo que nosotros luchemos y que como unos atletas sigamos adelante sin retroceder. Firmes en el evangelio. Versículo 6 también dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero y cada uno de nosotros debemos ser personas trabajadoras, esforzados, valientes, amados hermanos, porque el evangelio es para personas esforzadas y valientes. No es para tibios, no es para los que hoy día dicen sí y los que luego mañana dicen no, no. El evangelio no es para los fluctuantes, es para los que de todo corazón quieren trabajar
arduamente en el hecho, bajo el deseo de que el reino de nuestro amado Dios venga a nuestra tierra. Amadas vidas, entonces un soldado de Jesucristo trabaja duro, trabaja duro. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 7, considera lo que digo. Es decir, nosotros, amados hermanos, consideremos lo que el Espíritu Santo ha traído hoy a nuestros corazones. Dice, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Que el Señor nos dé a cada uno de nosotros en esta mañana entendimiento en todo. Y que el Espíritu Santo nos fortalezca para no avergonzarnos jamás del Evangelio, de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Precioso Evangelio que nos ha salvado la vida. Amada Iglesia del Señor Jesucristo, reflexionemos en lo que el Señor ha traído hoy a cada uno de nuestros corazones. Me gustaría también invitarles a que el día de mañana puedan conectarse y que juntos podamos disfrutar y participar de un nuevo tiempo devocional. Antes de despedirme, me gustaría decirles que si no se han suscrito a este canal, que lo hagan, que compartan, que me dejen algún comentario, que me regalen un me gusta, ya que de esa manera los algoritmos de YouTube promueven este tipo de videos, este tipo de tiempos devocionales, este tipo de medios de bendición para muchas otras vidas. Amados hermanos, que la gracia y la paz de nuestro amado Dios nos acompañe a todos y cada uno de nosotros. Y si Él así lo permite, pues ya nos vemos el día de mañana. Bendiciones a todos y buenos días.